sea lo que sea que estás tú emprendiendo en este momento, o deseas emprender, tiene la idea. ¿Cómo concebiste la idea de este emprendimiento? Te voy a dar opciones. Piensa. Opción A. Alguien te dijo, hay una oportunidad de emprender. Hagámoslo juntos. No, es una opción. ¿Okay? Entonces, ¿qué te dijo? Invirtamos juntos. ¿De acuerdo? Entonces, A. Opción B. Tú tienes ganas de emprender, mas todavía no estás completamente seguro en qué, entonces estás buscando oportunidades. ¿De acuerdo? Vamos, o sea, tu sueño es emprender, mas todavía no tienes definido lo que es la temática del emprendimiento. Opción C, tienes una super idea, ¿no? Y quieres emprender sobre ella. Entonces, ¿cuál de esas opciones para ustedes está encajando dentro de lo que están ustedes concibiendo como emprendimiento? La primera pregunta está orientada sobre ello. ¿Por qué? Porque necesitamos entender, ¿no?, qué es lo que motiva el emprendimiento y entendemos qué motiva el emprendimiento, podemos sacar conclusiones muy interesantes. Si va a fracasar, si va a tener éxito. La gente emprende, bienvenido hermano. La gente emprende por diferentes motivos, pero el principal motivo, le voy a explicar cuál es el egocentrismo. Bueno, ¿qué significa el egocentrismo? Significa que tú buscas un reconocimiento social a través de poder emprender. Y ese es un grave error. Un grave error. ¿Por qué la gente lo hace? Bienvenido. ¿Por qué la gente lo hace con esa sensación? Porque muchas veces ha fracasado en el mercado laboral tradicional. O porque no tiene los diplomas, o porque no tiene la formación adecuada, o porque una vez que trabaja con una organización no logra encajar. ¿De acuerdo? Entonces sale de todo ese universo y de repente no tiene identidad en el mundo, ¿no? Sus viejos le dicen, hombre, haz algo, ¿no es cierto? No consigue novia porque cuando le preguntan qué haces, bueno, soy vago, pues no, no hago nada. Entonces busca aferrarse a algo, a alguna actividad. Como está muy de moda la palabra emprendimiento, dice, yo soy mi propio jefe, ¿no? Soy gerente general de mi compañía, de un empleado, ¿sí? Estamos, ¿no? Y se inventan una serie de nombres sobre las tarjetas y todo, pero viven ¿de qué? Simplemente de su egocentrismo o en búsqueda de un orgullo fundado en lo que es la parte de la identidad inexistente. Es decir, que no tiene identidad, lo único que busca es una identidad. ¿De acuerdo? Grave error. Grave error. Lo segundo es que las personas creen que por emprender van a lograr principalmente ¿qué? Flexibilidad horaria. ¿De acuerdo? Más equivocado no puede estar, ¿no? Dice, no, es que al emprender yo no tengo horarios, puedo trabajar desde casa, puedo trabajar en un Starbucks, donde fuese, ¿no es cierto? Ok. Empiezan a hacerlo, pero se torna en algo que no logran ni siquiera manejarlo, porque al final del día ni siquiera han logrado hacer la mitad de las cosas que se habían puesto en mente y finalmente ni siquiera pueden dormir. Es uno de los graves temas que tienen los emprendedores, no pueden dormir. ¿Saben por qué? No saben cuándo parar, cuándo terminar, no saben administrar su tiempo, sus energías, no saben cómo poder lograr realmente saber que al final del día han hecho un día productivo. Otro error por el cual la gente emprende es porque simplemente no tienen otro recurso que hacer eso. El típico emprendedor que tira la manta en el suelo y vende muñecos, ¿no? Sí, ¿no? No tiene otra opción. No tiene otra opción. Entonces, de todos estos criterios, lo que podemos recalcar es que las personas emprenden principalmente por motivos equivocados. Entonces, ¿estamos? Entonces, fíjense que su emprendimiento no sea por error. ¿De acuerdo?
acuerdo? Que no sea por egocentrismo, que no esté orientado a buscar simplemente o solo una posición en el mundo, ¿ok? Una identidad, de alguna manera. Gran error, porque si no, solo estás nutriendo tu ego. Y eso no va a servir, o no va a ser duradero. De hecho, tú puedes ver en los emprendedores que van a fracasar ciertas actitudes y comportamientos que los van a llevar definitivamente a equivocarse. Uno es lo que quieren representar. Entonces empiezan a, con los primeros ingresos, comprarse relojes importantes, ¿no? De color dorado. Empiezan a comprarse las zapatillas, los zapatos, el terno, ¿no? Y empiezan a compartir todas esas imágenes de mente millonaria y esas cosas. Pura apariencia, porque de ahí se va a su casa caminando. Si tiene algo de dinero, toma el bus, ¿no? ¿No? ¿De acuerdo? Sí, es así. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Ese tipo de actitudes y comportamientos llevan al fracaso de un emprendedor. Entonces, ¿cuál es el factor que nos ayuda realmente en poder emprender? Lo primero es que nos damos cuenta en nuestra investigación que las personas que emprenden en una fase equivocada y que existen fases previas antes de arrancar con la venta que tú crees es la mejor idea del mundo. Pues lo primero a trabajar es cuál es la idea que vas a hacer. ¿De acuerdo? Mi primera recomendación siempre parte de lo siguiente. No emprendas, ¿sí? Así te dice, no emprendas porque alguien te viene a dar una oportunidad. El secreto de todo empresario es saber decir no. Si tú no sabes decir no, vas realmente a despilfarrar tu dinero en cosas donde no tienes control, de las cuales tú no sabes cómo se maneja o cómo se administra. ¿Okay? Entonces, sé realmente muy consciente de cómo se te viene esa oportunidad. Lo segundo es descubrir tu pasión. ¿Sí? Tu pasión, tu misión de vida. Si tú no tienes eso, entonces no va a ser lógico el emprendimiento que quieres poner. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba en Colombia, hace 3 semanas, di una conferencia para un grupo de emprendedores. Y hay una chica que me levanta la mano y dice, yo acabo de emprender y estoy muy emocionada. Acabamos de inaugurar la primera tienda y todo. Ok, le digo, pero antes que me cuentes de tu emprendimiento, cuéntame, ¿qué te gusta hacer en la vida? Y ella me cuenta, ¿no? Que le gusta el yoga, que le gusta hacer cosas saludables, ella es doctora, está muy dedicado a lo que es temas de salud biológica, orgánica y demás. Bien, le digo. Ahora, cuéntame de qué va tu emprendimiento. Bueno, son tiendas de comida rápida, de sándwiches. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso va a funcionar o no? O sea, puede ser un negocio, me dejo entender, pero no tiene una congruencia con quién es ella. Entonces, tarde o temprano, va a entrar en esa inconsistencia y se va a sentir mal. Se va a sentir mal de que si ella quiere promover la salud, está vendiendo comida chatarra del otro lado, ¿no? O le digo, tú estás generando un círculo para que la gente regrese después a pedirte cómo bajar de peso, ¿no? Sí, es un poco engañoso en ese sentido, ¿ok? Entonces, fíjate bien que primero tienes tú que descubrir cuál es tu pasión, ¿no? ¿Dónde va? ¿Cuál es tu estrella en la vida? Porque una vez que tú descubres esto, tú puedes desprender de esta energía tu emprendimiento y que esto haga lógica con lo que tú quieres en la vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, trabajar la idea es trabajarla desde tu propio fundamento, ¿no? Como persona. Emprender, puedes emprender en 1000 cosas, ¿no? Y para hacer dinero puedes hacer 50.000 cosas. Hasta vender drogas en la calle. Y puede ser muy rentable, pero éticamente te llena eso. Entonces, que tu emprendimiento esté siempre alineado éticamente a lo que es tu misión de vida. Y tienes que trabajar en tu misión de vida, ¿sabes?
Acá tienen varias personas que están preparadas para dar esa mentoría. Listos. Lo segundo está orientado a los miedos que nosotros vivimos a la hora de emprender. Te voy a explicar una cosa muy importante. ¿Cuántos de ustedes que levantaron la mano en los emprendimientos que tienen un socio? ¿Vale? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen socios en sus emprendimientos? ¿Listo? Muy bien, muy interesante. Mi pregunta va a lo siguiente. Tener socio está muy bien, pero en términos general, ¿por qué la gente busca tener un socio? Tiene miedo a hacerlo solo. Miedo a hacerlo solo, ¿de acuerdo? No es que necesite a alguien, pero necesita a alguien que lo acompañe para decirle, ya, vamos, ¿no? Donde le da esa tranquilidad y esa seguridad en sí mismo. Entonces, cuando tú buscas tu socio, ¿qué sueles hacer? ¿Por dónde lo consigues el socio? Con amigos. Amigos. El primo, la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el primer criterio que tú tomas en consideración a la hora de hacer una sociedad, ¿cuál es? Que no me robe. O la desconfianza del mundo, ¿no? Entonces buscas a alguien que sí te genere confianza en ese sentido. Pero es un grave error nuevamente. ¿Por qué? Porque el socio que tú has escogido, probablemente lo has escogido con ese único criterio, mas no por sus capacidades dentro del emprendimiento, o sus capacidades técnicas, o sus capacidades de ventas, o lo que fuese. Punto número 1. Entonces, cuando tú escoges un socio, el gran problema está en que no lo estás escogiendo de la manera adecuada. El segundo gran problema es, entramos en sociedad. ¿Qué sucede? ¿Cómo es esa sociedad, el porcentaje? 50-50. Grave error. Grave error. Pero no es saludable y les voy a explicar por qué. ¿Ya? Ponte tú, ¿no? Que este es el de la idea, el genio, ¿verdad? Poquito, ¿sí? Es el genio, ¿de acuerdo? Y la otra persona dice, ok, yo te voy a ayudar, entremos en sociedad. Y aporta, pero ambos aportan en realidad. Y aportan al 50-50. ¿Ok? ¿Qué sucede en este tema? Suceden varias variables, ¿no? Y la primera está orientada en entender lo siguiente, ¿ok? Que no toman en consideración en esa distribución las necesidades básicas individuales, ¿no? Entonces, ponte tú que el genio, el de la idea, ¿no? Es vamos a poner, un hombre, es casado, tiene 2 hijos, ¿sí? Entonces, automáticamente, ¿qué tiene que pagar? Colegios, movilidad, ¿sí? Tiene que pagar seguros de salud, ¿sí? Tiene que pagar, ¿qué más? ¿Qué se viene dentro de alimentos, rentas, préstamos, autos, porque necesita movilizar a los niños, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que su resultado, finalmente, al fin del mes, en términos de gastos, ¿sí? Gastos corrientes de vida, ¿no? Sean de 2.000, ¿sí? $, para dar ¿ok? $2.000, por dentro, ¿estamos? Pero su socio, ¿no? Que fueron a la universidad juntos, ¿no? Es hombre también, pero es soltero, ¿sí? No tiene hijos, ¿ok? No tiene hijos, ¿de acuerdo? Y además, pues, vive en la casa de sus padres. ¿De acuerdo? Entonces sus gastos, ¿qué son? Son diversión, ¿sí? Son salidas, ¿no? Ir a bares, viajar, ¿por qué no? Viajar. Gimnasio, demás, ese tipo de cosas, ¿ok? Bueno, su costo de vida, ¿no? Es menor. Pues su costo de vida equivale a la mitad de su amigo, pues, ¿no? $1.000, ¿no? A toda, pero así, viviendo la vida loca, ¿ok? Muy bien, listo. Entonces, se asociaron, son amigos, y dicen, bueno, hagamos esto, ¿qué? 50-50, ¿sí? Nos vamos a repartir el dinero a fin de mes, todos los meses. 50-50, buenísimo, vamos. Mes 1 un poco difícil, bueno,
me empiezan a cobrar con gastos, pero no con ingresos. Mes 2 siguen con gastos, pocos ingresos. Mes 3 empiezan a entrar un poco de ingresos, los gastos van disminuyendo. Mes 4, 5, y allá al mes 6, por fin, ¿no? Pueden cubrir los gastos, no de ellos, pero los gastos de la oficina, de teléfono y todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Entra un cliente que por fin, ¿no?, paga, ¿no?, y paga bien. Entonces este cliente llega y paga $2,000, ¿listo? Para el primer servicio. ¿Qué sucede con este ingreso? Se divide, ¿no es cierto? Entonces va 1.000 para nuestro amigo y del otro lado, ¿cuánto queda? 1.000. Bueno, psicología. Veamos qué sucede con esto. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra nuestro amigo inversionista con ese sueldo? That's it. Me voy a ir a relajar, ¿no es cierto? Regreso a mi casa, se finí, ¿no es cierto? ¿Y el otro cómo está? Está ahorcado, está así, ya listo con esto, voy a ver qué pago, qué deudas encuentro, qué puedo hacer. Pero ¿cómo va a ser su nivel de comportamiento en la organización luego de conseguir lo que él necesita? Más relajado. Más relajado. Es decir, que su productividad, ¿no es cierto?, que puede hacer así cuando llega al tope de ingreso que es 1.000, ¿sí?, o se mantiene o baja. ¿De acuerdo? Pero nuestro amigo que está acá, ¿sí?, él llega acá, no es suficiente y tiene que seguir trabajando, pero por primera vez está trabajando solo. ¿Ven esta diferencia que hay entre la productividad de uno y el otro? ¿Qué sucede el siguiente mes? ¿Cómo empieza a establecerse la relación entre los dos? Empiezan a tener problemas. Empiezan a tener problemas. Y mandan toda la mierda. Incluyendo su amistad. Entonces, eso no es saludable. Pero eso también no depende de las metas, porque Por ahí. porque yo, o sea, si gano 1.000, quiero ganar 10.000, o sea, Está bien. sigo trabajando, con lo menos que me conformo. Está bien, pero ese eres tú. Ah, bueno. Estamos. Ahora bien, Yo soy soltera justamente, sin hijos, sin perros, sin gatos. a un soltero acá, porque ese es un mensaje subliminal. Soy soltera, pero casada con mi trabajo. Veamos, ahí tenemos que dar una manera de trabajo. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de relación? ¿Sí? Una cosa, cuando vos le pedís a una persona que aporte la misma cantidad de plata que vas a aportar vos, no tenés ningún derecho a darle menos porcentaje, porque tu problema personal es tuyo y es tu problema. Pero es muy difícil. Les voy a explicar cómo funciona esto. Les voy a explicar. ¿De acuerdo? Cuando tú buscas a un socio de negocios, ¿de acuerdo? Tú puedes definir si quieres un 50%, ¿no? Ojo. Pero lo que tienes que pensar es lo siguiente. ¿Qué tipo de socio necesitas? ¿Un inversionista? ¿O un socio realmente dentro del negocio que va a poner fuerza de trabajo y va a añadir valor? Si quieres solo un inversionista, pues hay bancos para eso, ¿de acuerdo? Hay financieras, hay prestamistas, no lo sé, ¿de acuerdo? Y ahí tú le das el dividende, pero de utilidades, ¿de acuerdo? Es una manera de hacerlo. Cuando tú tienes un socio de negocio en el cual ambos están metidos dentro de esto, lo que puedes definir son los acuerdos de servicio entre los socios. Y eso es algo que muy pocas personas hacen, muy pocas sociedades. ¿Qué sería el acuerdo de servicio? Repartimos en porcentaje siempre y cuando la carga laboral cumpla con ciertos criterios. Por ejemplo, en realidad, al hacer una empresa, si el socio, si el accionista trabaja, debe tener un sueldo como trabajador. no necesariamente el accionista Porque es sí. accionista. No, pero si están trabajando, haciendo actividades dentro de la empresa, ya no es accionista, tiene desarrollo, una operatividad. Pero no necesariamente necesitan tener o estar en planilla. Claro, pero por ejemplo, al momento de que la compañía crezca y tienen que contratar a un empleado, aparece un nuevo gasto
Claro, no estaba pero previsto, pero que en realidad estaba... eso está dentro del estaba planeamiento. oculto, pero- Está dentro del planeamiento. La mayoría de los emprendimientos no llegan a ahí. Claro. Vamos, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, los acuerdos de servicio, ¿qué significa? Significa que tiene que haber definiciones, ¿no?, de lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Eso se llama en inglés job description, o descripción del puesto, ¿no? Y objetivos. Y cada una de las personas se tiene que comprometer en una serie de cosas que tiene que hacer mensualmente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, citas. Conseguir 10 reuniones al mes. Ponerse el objetivo, 10. ¿De acuerdo? Luego, facturación. Pues facturar no sé cuánto, ¿no? De tu 20, tú pones la unidad, ¿no? Marketing, no sé cuánto, etcétera. Cada una de las personas, y no necesariamente son las mismas, porque lo que tienes que ver es dónde está la fortaleza de cada uno de ellos. Porque tal vez el genio de la idea no sabe vender, ¿ok? Pero se tiene que comprometer en otras cosas para lograr su dividendo. Por ejemplo, innovación. Sacar nuevas versiones del producto mensualmente, o nuevos prototipos. Pero si no lo hace, cuando llega entonces este cliente de $2.000, lo que se hace es que se ve el porcentaje de qué, de productividad de cada una de las personas, y es conforme a este porcentaje de productividad que las personas van a recibir el dividendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es sano y esto es saludable, porque ahí es objetivo. Nada de no, que tú ves, yo estoy en la oficina todos los días. Sí, pero no haces nada en la oficina. La mayoría de los emprendimientos fracasan por este tema de relaciones. Bueno, entonces, repasando. Primero es el planteamiento de la idea de lo que es el emprendimiento, que tiene que estar conectado con tu razón de ser. Si no está conectado con tu razón de ser, no va a funcionar, porque nunca vas a encontrar la emotividad suficiente para sobreponerte a las dificultades. ¿Okay? Lo segundo es el tipo de sociedad que haces con tus socios de negocio. ¿Okay? Y escoger, necesitas una persona que te preste dinero, o sea, que sea un inversionista, y con él concuerdas, en realidad, ¿qué? Concuerdas con él un dividendo sobre las utilidades. ¿De acuerdo? Y la otra manera es, ok, asóciate con una persona, no solo porque es una persona honesta, sino que porque es una persona que va a agregar valor a través de su trabajo. ¿Sí? Y se tiene entonces que definir cuál es la descripción de los puestos de cada una de estas personas y a qué se comprometen. Y si a fin de mes no logran su productividad, pues no es sano que reciban entonces lo mismo. ¿Okay? Esto se puede establecer en acuerdos, en contratos, en diferentes tipos de documentaciones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, yo tengo una última pregunta, que es en el caso de que la sociedad, una de las partes sea el accionista y el otro es el que sabe hacer el trabajo. Claro, que tiene el know-how. Que muchas veces se forman sociedades porque el que tiene el dinero no tiene lo suficiente como para montar el emprendimiento y pagar un empleado con esa competencia. Correcto. Entonces se asocia con alguien que lo tiene para llevarlo adelante, sin pedir crédito y demás. ¿Eso es sano o no es recomendable? Digamos, que una sociedad por falta de fondo para es sano, empleado. siempre y cuando, por ejemplo, la persona que tiene el know-how, dentro de sus objetivos, defina cómo va a transferir el know-how para futuros empleados, asociados o demás, ¿no? Hay que echarle parte a los socios 50 y 50, que parece razonable. A veces el error no está más en la expectativa de cada socio de cuánto le va a rendir el emprendimiento, que cómo se reparte, en cuánto Sí. porque a veces la expectativa no se satisface siendo uno solo, porque por no manejar bien, ¿no?, el emprendimiento y lo que uno debería esperar como contraprestación. Muy bien. Sí. Me parece, ¿no?, que a veces también Uno tiene que tener expectativa. Por eso que el siguiente paso es el un planeamiento. socio que tiene más gastos sabe que tiene que esperar más para que le rinda el La clave muchas gracias, la clave de lo que es el emprendimiento son no solo el primer paso, el segundo paso, pero tiene un tercer paso. Y eso se llama el
business plan, el plan de negocios, ¿no? Entonces, rápidamente le pregunto a ustedes que están acá, le hago la pregunta, ¿no? Para que reflexionen. Es lo siguiente. ¿Cuánto es su meta de facturación de acá a lo que va del fin de año? La primera pregunta. Y la siguiente pregunta es, de acá a 5 años, ¿cómo va a ser su tasa de crecimiento anualmente? ¿Sí? Si tú no tienes eso claro, en realidad no tienes planeamiento. Y sin planeamiento lo que sucede es que no sabes en qué invertir, en qué gastar, o cómo administrar los ingresos, o reinvertir dentro de la organización. Entonces, el planeamiento es clave. El planeamiento se tiene que dar, obviamente, por diferentes factores. Pero principalmente, les voy a explicar cómo puede funcionar un tema de planeamiento. Planeamiento es prever el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, para prever el futuro puedes usar diferentes metodologías, ¿no? Pero lo primero es tiempo, ¿sí? Ingresos. O tiempo y utilidades, mejor. ¿Okay? ¿Cuánto quieres tú de utilidades? Entonces la curva normalmente es lenta al principio y hay un momento en el cual se tiene que disparar. Y se tiene que mantener en el tiempo con esa actividad. Si tu emprendimiento está muy lenta la curva, es que algo está mal. Diferentes maneras para poder acelerar la curva de productividad, ¿sí? Están relacionadas con el factor humano. ¿De acuerdo? Más que con el factor externo, también puedes hacer un análisis FODA. Pero el factor humano que vas a incorporar. Entonces, tú tienes que incorporar personas cuya productividad individual dentro de la organización sea superior a la productividad de la organización. Eso es lo que te da la luz. Repetir, por favor. Sí. Tienes que contratar personas, ¿no? Cuya productividad individual tiene que ser aceleradísima a comparación de la curva de la organización, porque son ellos aquellos que te dan un valor agregado, ¿sí? Cuando tú contratas a personas que solo siguen la curva, son empleados. Bueno, ese es un colaborador que llamamos talento y que probablemente te cuesta un poco más, ¿no? Pero te va a hacer un diferencial. ¿Cómo y cuándo saber qué hacer con empleados? Si realmente son productivos o no, tienes que ver que su productividad es inferior a la que necesita la organización y se despide. Muchas veces se plantea el valor ese que agrega, que la empresa no solamente va en el económico, sino que la empresa le entrega a la persona dar algo más que lo económico. ¿Sí? Sí. O sea, dar un valor agregado a esa persona en cuanto al crecimiento personal también, que ya haga que quiera quedarse en mi compañía y quiera seguir creciendo conmigo. Sí, para los talentos tienes que tener principalmente una estrategia que se llama estrategia de employer branding, ¿sí? Y esta estrategia conlleva ciertos criterios, como por ejemplo el salario emocional. Premio, prima de trabajo. Sí, exactamente. El salario promedio del mercado, no puedes estar pagando muy por debajo del mercado, no sería adecuado. ¿Sí? Y conlleva otros beneficios. Desarrollo, capacitación, puede ser por ejemplo trabajar desde casa, flexibilidad horaria, puede ser más vacaciones que en otros empleos, puede ser una serie de otros sentidos. Entonces, esto es para poder fomentar una aceleración en los talentos que quieres que vengan a tu organización y luego no solo ser atractivo para ellos, sino que ser retenedor para ellos. ¿Y cómo identifico que sea un talento? Porque puede que para mí, digamos, yo identifique ciertas cosas que son un valor diferenciado de la persona y por lo tanto me suma a mi negocio, pero de repente me he equivocado y en un largo plazo no era un talento, pero sí me ayudaba en un solo aspecto de negocio, a diferencia de las anteriores contrataciones que tenía con otras personas. Bien, súper pregunta. Para poder responderte a esto, les voy a explicar qué herramienta podemos utilizar, ¿no? Y qué hacer con los talentos en las organizaciones. La primera pregunta es, ¿ustedes son talentosos? Sí. Listo, ya tienes un montón de talento. ¿Qué voy con esta pregunta? Lo que voy es lo siguiente.
Tu talento puede ser, no sé, cocinar, el tuyo pintar, el tuyo tomar fotos, el tuyo hacer marcos, no lo sé. ¿De acuerdo? Pero eso no es talento para ti en tu organización. Lo que importa es que es un talento para la organización. ¿De acuerdo? Y el talento en una organización es tomar dos criterios y poder identificar con estos dos criterios lo siguiente. Uno es los objetivos, ¿no? Esta persona en mi organización no cumple con los objetivos, cumple con los objetivos o supera las expectativas. ¿Estamos? ¿Qué significa? Que tenemos que tener objetivos en la organización. Individuales. ¿Sí? Objetivos organizacionales y luego se va desglosando hasta llegar a la persona. No tienes eso, no estás pudiendo medir absolutamente nada en tu organización. ¿De acuerdo? Pero no es lo único, sino que tenemos que saber si esta persona, ¿sí?, tiene el comportamiento adecuado. Y eso es lo que se llama, en términos de criterio, como competencias. ¿Tiene esta persona competencias que requiere la organización? ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esto tiene personas que no cumplen, personas que cumplen y personas que superan las expectativas. ¿De acuerdo? ¿Qué nos toca hacer? Los cuadrantes. Listo. Tenemos entonces 9 cuadrantes. ¿Están de acuerdo? ¿Dónde están los talentos? Derecha arriba. Están acá, pero también está un poquito acá, un poquito acá. Es muy raro, tener un 10 sobre 10. No, de hecho, acá tenemos solo 5% de la población. De tu organización. ¿Listo? Me parece que mucha gente se queja, ¿no? Y no entiende. Dice, llevo 10 años en esta compañía, hasta ahora no me suben de puesto, no me suben el sueldo. Padre, o sea, chequea dónde estás tú. ¿Estás cumpliendo con tus objetivos? Más o menos. ¿No? Además reclamas, estás por acá. No te voy a dar nada. Voy a esperar que tú quieras irte tal vez, ¿no? Pero bueno, fíjense, entonces ellos son los talentos, ¿ok? ¿Qué hacemos con ellos? No cumple con nada, ¿no? Me estás costando la compañía. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a veces hay, como decimos, posiciones en que superan las expectativas, pero no tienen esa escalera que deberían tener para seguir subiendo en la compañía? Porque la compañía, ahí es donde te digo, uno como compañero tiene que dar valor, porque si no, se va. Sí, esto es lo que tienes que trabajar con un plan de retención. Estoy en el techo, no hay más. No necesariamente. Acá hay que ser creativo. Porque puede abrir una nueva división, puede abrir el mercado, puede ir a otros países, Yo otras ciudades. lo que tengo planteado como estrategia es que arranque, entonces a medida que va subiendo puede obtener la franquicia e independizarse de lo mismo que es no queda como... Claro, pero eso es plan de retención. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos con él? Supera las expectativas del objetivo, pero sus competencias no son las adecuadas. Coach. Empleado. ¿Cómo? Coaching. Coaching, sí. Coaching te puede ayudar, ¿no? A crecer. ¿Listo? ¿Qué pasa si no lo logras? Lo tienes que pedir. Y ese es uno de los verdaderos problemas de las organizaciones. Me dicen, ¿cómo lo voy a despedir si es el mejor vendedor? ¿Sí? Pero ¿sabes? Para llegar a sus ventas, está cohibiendo a la gente, ¿no? Está haciendo negocios turbios. ¿Cómo haces? Si lo despido, se me va la compañía hacia abajo. ¿Okay? Entonces acá hay muchos factores, pero lo que tienen que tener es un plan de sucesión inmediato. O sea, preparar a alguien para que asuma este puesto. ¿De acuerdo? Bueno, acá está la mayoría de la gente, ¿no? 85% de la gente está acá, son empleados, no son talentos para su organización. Son aquellos que están en la misma curva que les explicaba. Está bien, cumplen con lo que se les pide, está bien. Uno necesita unos meses. ¿De acuerdo? Y bueno, acá, bueno, formación, desarrollo. ¿Qué haces con este, no? Una buena pregunta. No cumple con sus objetivos, pero competencias son
extraordinarios. O sea, es el man que siempre dinamiza a todos, es el motivador de toda la gente, es el que está muy siempre al pendiente de todo. ¿Qué haces con él? Me pones una iglesia. Ah, ¿le pones en una iglesia? ¿Qué haces? ¿Qué haces con él? Motivarlo. Como recurso. Puede ser. Llevamos a la selección. Llevamos a la selección, muy bien. O podemos poner un taller para que le enseñe a resolver. Bien, Un cambio de sección. Fortalecer tu voz. exacto. Lo que tú tienes que ver con esa persona es que no está en el puesto adecuado. Una rotación del puesto. ¿Cómo? Una rotación del puesto, quizás. O sea, lo tienes que cambiar si es que hay una posición, ¿no? En el cual pueda entrar. Por ejemplo, tú lo contrataste para ventas, el man hace todo su esfuerzo, pero no entra, ¿no? O sea, no logra, no tiene desarrollado las competencias y eso te está costando. Entonces, por formas, técnicamente, para mejorar en ventas, y él podría entonces dar este salto de pasar acá, ¿no? Sigue con su buen comportamiento y finalmente logra cumplir. Pero lo que tienes que ver es en cuánto tiempo se va a desarrollar esa competencia. Y si tu negocio puede o no esperar a que esta persona logre este salto. Si no puede, en la misma posición, intenta ver internamente si hay otro puesto que pueda ocupar. Por ejemplo, bueno, no me funciona en venta, pero en marketing me está funcionando extraordinario. Buenísimo. Hemos hecho el error de seleccionarlo para una posición inadecuada. Pero sí es importante saber que las competencias son las más complejas a desarrollar. Objetivos cambian todos los días, ¿no? Los conocimientos técnicos, fácil de adquirir, pero las competencias son todo lo que tiene que ver, hablando, con cómo nos relacionamos con otras personas. Y eso son, en realidad, hábitos. Si tú quieres cambiar cómo se comporta la persona, ¿sí? No es cosa de llegar y decir, señores, a partir de mañana arrancamos con una mejor comunicación, espero de ustedes que puedan enviar más información a sus empleados y demás. ¿Te vas? ¿Tú qué crees que va a pasar? No va a pasar nada. ¿Sí? Sigue todo igual. ¿Okay? ¿Por qué? Porque desarrollar las competencias blandas es cambiar el hábito de comportamiento de la persona y son las cosas más difíciles que tenemos en la vida. ¿Por qué? Porque un cambio de hábito es un, ¿cómo se dice? Proceso. Más que un proceso, es un rewire, no sé cómo se dice en español. Recableado. Es un recableado de las neuronas que tiene la persona. Y eso se llama neuroplasticidad. Claro. Es tomar cómo está el cableado de tus neuronas, la sinapsis, y decirle, cámbialo. Y empieza a conectar de otra manera, ¿no? Sí, entonces, agotador. Es muy trabajador. Además, ¿quieren ver cómo se hace eso? Sí. ¿Sí? Ya, pónganse de pie un rato. Muy bien. Siéntanse de nuevo. Mi pregunta es, ¿qué tan fácil o difícil es ponerse de pie? Fácil. Fácil, o sea, sin embargo es un proceso de cambio, ¿no es cierto? Entre el momento en el cual estás sentado y el momento en el cual estás de pie. ¿Sí? Listo. Le voy a pedir nuevamente, no que se pongan de pie, sino que busquen la posición intermedia entre la cual están sentados y la posición en la cual están sentados. Y quédense ahí, igualito a como cuando se pusieron de pie. ¿De acuerdo? O sea, cuando le dije pónganse de pie, no se pusieron así, para la cadera, haciendo el cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces mantengan en esa postura, ¿ok? Y mientras yo le voy comentando lo que manténganse. Cuando tú estás creciendo o estás en un proceso de cambio, por más que tú quieras, ¿no es cierto? Lo que tienes que saber es que crecer duele, ¿sí o no? Te vas a acordar. ¿No? No, todavía. Y luego, mientras estás creciendo, ¿te cansaste? Mientras estás creciendo, ¿qué sucede? Tienes solo una gana. O sentarte o ponerte de pie, ¿no es cierto? Que ocurra lo primero y lo más rápido. Entonces, bueno, tomen su opción y vean lo que prefieren ustedes. Un aplauso para ustedes.
aclarar algo muy importante. ¿Sí? Ahora voy contigo para cerrar el tema porque estamos con la hora. De acá me voy al aeropuerto. ¿Sí? Entonces, solo para explicarles, cuando tú contratas a una persona que ya tiene las competencias, esas habilidades blandas de interrelación con otros y que son excepcionales, no las desperdicies. ¿De acuerdo? Lucha para poder formarlo y que encaje en los criterios técnicos de la organización. Porque los criterios técnicos es lo más fácil de hacer, ¿no? Es como que te mando un curso y si logras tu curso ya está. Y si no, o sea, no lo lograste, bueno, vuelves a hacerlo, ¿no? Pero las competencias técnicas, blandas de la persona, de la relación que tiene con otro, de esto de poder dar la bienvenida a la gente, de sonreír siempre, de ser una persona carismática que atrae hacia él, son las más complejas que podemos encontrar. El proceso de cambio individual en esas competencias puede tardar años inclusive. ¿De acuerdo? Entonces, sé experto en tu organización, en poder definir primero qué competencias necesitas para el éxito de tu negocio. Y las competencias son el resultado de la misión, de la visión y de los valores de tu compañía. Entonces, tú tienes un emprendimiento. Te hago una pregunta. ¿Cuál es la misión de este emprendimiento? ¿Cuál es la visión de este emprendimiento? ¿Cuáles son los valores de tu emprendimiento? Porque si no tienes eso claro, lo que estás haciendo es simplemente un valor transaccional en el mercado. Y puede ser reemplazado por cualquiera que llegue, venda lo mismo a un menor precio. Es decir, que lo que estás haciendo es un commodity. ¿Sí saben commodity? Sí. Algo fácilmente reemplazable y que se compara solo por precio, como el oro. Es un commodity. ¿De acuerdo? En resumen, para darles una idea sobre qué es lo que necesitamos hacer desde el emprendimiento para garantizar que podamos avanzar, ¿sí? Pero luego de esto, vienen solo competencias técnicas. Solo aprende a vender, aprende marketing, aprende lo que quieras, pues, ¿no? Pero hasta acá es un trabajo desde el ser. Es entender que tu organización primero se tiene que conectar con tu misión de vida, con tu razón de ser, ¿sí? Tiene que ser genuina con ella. Segundo, que hemos visto hoy, está orientado principalmente con cómo podemos nosotros lograr uniones o financiamiento o lo que está relacionado con las sociedades. ¿De acuerdo? Cuando eso está listo, arranca por estudiar tu visión, valores en la organización y luego tu planeamiento. ¿Cuánto queremos facturar este año? ¿Cuánto el siguiente? Etcétera. Tener los criterios de repartición de utilidades, entre muchos otros factores. Bueno, está todo esto listo, recién arrancar con tu emprendimiento. Pero garantízate, antes que nada, saber que para poder emprender, tú ya tienes que tener en este momento más de 6 meses de gastos individuales ahorrados, como mínimo, ¿sí? Para no poner en riesgo a tu familia. Eso es lo primero que tienes que saber, ¿sí? Últimas 3 preguntas. ¿Tienen preguntas? Hay una pregunta respecto a aplicar este modelo a una empresa que ya está en curso. Por ejemplo, una empresa que tiene 70 años en el mercado y no maneja ninguna de estas herramientas y fue sustentable por diferentes razones o porque el mercado de suerte alguna de estas cuestiones, pero no aplicaron un plan. ¿Es viable aplicar este modelo a una empresa existente o es mejor romper todo y arrancar de nuevo? Es viable. Es viable, ¿por qué? Porque aún así la compañía tal vez no lo tiene escrito y demás. Claro, no. Existe una cultura interna. Lo que tiene que hacer es extraer cuál es esta cultura, ponerla en forma para que las personas puedan entender realmente qué se espera de ellos. Y eso te va a hacer acelerar. Yo trabajo con muchas empresas familiares que ya tienen mucho tiempo y nunca han hecho nada de esto. Y cuando extraigo, digamos, toda la esencia y ponemos esto en la aplicación, hay una claridad total en cada uno de los empleados. Un ejercicio que puedo hacer con una de esas compañías es preguntarle a 10 personas cuáles creen cada uno que son los objetivos de este año. Y cuando te vas a dar cuenta de lo que te contestan, ahí los dueños van a decir, ayúdame, pues. Tenés trabajo. ¿Otra pregunta? Sí. Sí. Perdón. Acá y después al fondo. Dale. ¿Cuál sería tu criterio de selección de personal? ¿A dónde apuntás en la entrevista a ver
claramente los valores de la persona? ¿O qué preguntas haces o sugerís que se hagan? Sí, hay varias preguntas. De hecho, yo tengo un juego que se llama Coacheado. Siempre hay una pregunta de entrevista laboral. Pero el tema principal que tú tienes que ver es primero trabajar sobre el job description o la descripción del puesto para poder enfocar tus preguntas. Gran parte de las preguntas tienen que responder realmente a 3 interrogantes en la organización. Primera interrogante en la organización es ¿quién es esa persona que estás entrevistando? ¿De acuerdo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estudiado? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su filosofía de vida? ¿Qué es lo que él piensa y opina? Segundo criterio que tienes que entrevistar está orientado principalmente en ¿sabrá hacer lo que necesitamos de él o no? De ahí tienes que tomar como criterio para esas preguntas la proyección. ¿Cómo proyectas tú? Porque una entrevista laboral ¿a qué está dedicado? A prevenir el futuro. ¿Sí? ¿Cómo previenes el futuro? Haciendo preguntas sobre situaciones anteriores donde él ha usado estas herramientas y cuáles fueron los resultados. Si eso funcionó, entonces ya no son habilidades, son competencias. Y él puede trasladar estas competencias a tu organización. ¿De acuerdo? El tercer criterio ya no es el criterio técnico, es encajará o no en mi cultura. Pero tiene que estar definido tu cultura. Si no hay una definición de cultura, tu cultura es o inexistente o es débil dentro de organizaciones. ¿Qué significa? Que cada uno que entre en tu empresa va a querer imponer su propio estilo de trabajo. Y ahí tu cultura se va a ver tan variante, ¿no? Sobre esos 3 criterios puedes desarrollar un montón de preguntas. ¿Sí? ¿Te sirve? Gracias. Perfecto. Gracias. Donde no hay sistema, cada uno aplica su sistema. Exactamente. Donde no hay sistema, cada uno aplica su sistema. Tienes una pregunta. Mauricio, quiero hacerte una consulta porque yo estoy en una sociedad con otros compañeros que hemos certificado recientemente como coach. Muy bien. Entonces, nos reunimos cada 15 días para generar los contenidos. Recién ahora empezamos a subir contenidos en Facebook. Generamos una fanpage donde recién estamos generándolos y subiéndolos. Entonces, por un lado, a cada uno nos ocurre que queremos posicionarnos como coach y tener, desde luego, clientes y al mismo tiempo, ¿qué es conveniente? Porque somos de distintos países. Entonces, tendríamos que utilizar esa plataforma, digamos, como para en realidad generar algo en conjunto, porque ahí no está claro, por ejemplo, lo que sería los objetivos monetarios en conjunto, que no, estamos como que no sabemos qué hacer, generamos algo en donde haya un ingreso para todos, ¿cómo sería esa repartija cuando tenemos Mi primera pregunta para ti, para ir desglosando. Yo sé dónde estás porque más del 90% de los coaches no hacen coaching porque no saben del negocio del coaching. ¿De acuerdo? Saben hacer buenas sesiones de coaching, pero no saben manejar un negocio. ¿De acuerdo? Es el primero que tienen que saber. Mi primera pregunta es de todas estas personas que se están asociando con buenas ganas y energía positiva y desde el lugar de no sé cuándo, etcétera, mi primera pregunta es ¿quién es el mejor vendedor de esa sociedad? No lo hemos planteado. No. ¿Quién va a vender? Esa es la pregunta. Vender los servicios de... Estamos como generando el sueño en común, digamos. Sí, pero es un sueño. Todavía no hay objetivos. Si no hay objetivos, entonces no está definido qué es lo que se va a lograr. Van a dedicar mucha energía en dibujar un lindo logo para todos, ¿no es cierto? Es la típica. En buscar subir información, muchísimas horas de inversión y todo lo que quieras, y el retorno, 0. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay definido una estrategia de negocio, por ejemplo, cada uno de ustedes ir a buscar clientes corporativos que estén presentes en los 5 países, de donde estén, para poder generar, digamos, el tema, entonces no hay modelo de negocio. ¿Cuál es el modelo de negocio en el cual tienes que trabajar? No, encantado. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, no, y además, que le puedo comentar a la chica, no sé cómo, ¿cuál es? Claro, que probablemente te pueda servir que antes en tu cabeza esta información. Un sueño sin acción es una alucinación. Entonces estás alucinando, porque si no te llevas a la acción, no existe el sueño si no tomas acción. Estás alucinando, entonces es importante que empieces a hacerte las preguntas correctas para que lo puedas desarrollar. Lo tomo, muchísimas gracias. ¿Una pregunta?
¿No? ¿Listos? Muy bien, muchachos. Sí, gracias. ¿Última pregunta? Sí, espera. ¿Tu nombre es? Verónica. Verónica. ¿Cuál es tu pregunta? La pregunta es que, por ejemplo... No, soy casado. Muchas gracias, muchachos. Chicos, bueno, primero quiero agradecer su participación, un agradecimiento a Mauricio por estar acá. Todo lo que ustedes han escuchado, él tiene los cursos, él tiene, no dices tu fanpage que te sigan en tus redes. No dije. Coach Mauricio Bocken. Ahí lo pueden seguir. Los domingos está haciendo los group reviews, que la verdad que está muy bueno para enterarnos. Síganlo en sus redes sociales. Cursos de él desde la plataforma del instituto que dentro de poco lo lanza y en la plataforma de VIA. Nosotros, Mauricio ya tiene el primer curso que uno tiene que llevar en VIA Lab es neuroempoderamiento del ser, que lo lidera justamente él. Es el curso donde personalmente y particularmente me ayudó muchísimo. Es un gran cambio de vida cuando empiezas a llevar este curso, que lo acaba de dar acá presencial el sábado mismo en Líder Coach, y siempre viene ese curso. Así que los que quieran aprender o llevar cursos de él, de gestión del tiempo y todo lo que demás que tienes en la plataforma VIA, pues encantado de poder ayudarlos y puedan tener con ustedes el conocimiento que Mauricio 1 o 2 veces por año viene, pero bueno, obviamente a veces está bueno siempre aprender más cosas. Así que los que quieran adquirir pueden hablar con los chicos con los motores. Y bueno, esta es la embajada VIA, que es prácticamente una asociación que lo que hacemos es impartir este tipo de mentorías y cursos para que ustedes puedan enriquecerse de bastante información, que lo que buscamos es un crecimiento como ustedes como emprendedores. Mauricio hablaba del plan de negocios, justo vamos a empezar un curso de plan de negocios este lunes, y todo ese tipo de cosas que ayudan a que nosotros crezcamos como seres humanos y como emprendedores, y dentro de poco a empresarios. Así que esto es un local para ustedes cuando quieran venir a los cursos gratuitos, pagos. Realmente también solventamos eso gracias a esos cursos pagos y esas membresías, porque este local, aunque no lo crean, tiene no mucho, recién agosto del año pasado, ya estamos por llegar a cumplir un año y realmente estamos contentos de estar aquí. Así que un gusto, un placer, y los que nos quieran apoyar, pues los esperamos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ahora sí me la